2021 fue un año difícil para nuestros funcionarios y usuarios, pues, en el pic de la pandemia, con un hospital complejizado para dar respuesta a las necesidades de la red, el 30 de enero sufrimos un incendio que nos obligó a trabajar arduamente y sin parar para continuar con la atención. Tras el rescate y derivación de los cerca de 330 pacientes hospitalizados a otros centros asistenciales, distintos departamentos, servicios y unidades del HCSBA se organizaron y comenzaron a ejecutar acciones prioritarias para dar respuestas a los usuarios. Por ello, se habilitó el Colegio Guillermo Mata como centro de trabajo para funcionarios y para entregar información a pacientes y familiares. En un primer momento fue la actualización de los antecedentes, de las nóminas, la información que se entregaba a los familiares y a los pacientes, el contacto con todos los otros recintos hospitalarios donde habían sido trasladados los pacientes. De manera presencial, telefónica y virtual, funcionarios de atención al usuario entregaban información a quienes acudían o se contactaban con el hospital, derivándolos a las urgencias correspondientes, ingresando casos y gestionando soluciones a pacientes que debían ser priorizados. Paralelamente, se conformaron equipos interdisciplinarios con integrantes de la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, Servicio de Salud Metropolitano Central y del HCSBA, para realizar un levantamiento de los daños en todo el hospital y así diferenciar las áreas recuperables a corto, mediano y largo plazo. Los daños más visibles se concentraron en el tercer piso del Centro de Diagnóstico y Tratamiento y Placa, espacio donde se encontraban principalmente las áreas de atención ambulatoria, OIRS, admisiones, áreas administrativas, unidades de hemodinamia coronaria, central de alimentación, casino, farmacia ambulatoria y oncológica, archivos, camarines y bodegas. Todo el piso mecánico, ubicado en el cuarto nivel del CDT, se vio afectado, dejando a los pisos inferiores sin sistema de extracción ni climatización. Por lo que tuvimos que hacer una planificación, entre comillas, estratégica entre las dos solicitudes, que era el tema de seguridad laboral y cumplir con las obligaciones como institución. Así que organizamos un equipo de trabajo entre la Unidad de Prevención de Riesgo, nos colaboró el comité paritario y voluntarios de la brigada, en el que hicimos un cierre de todos los accesos al hospital y dejamos solo uno, en el que íbamos a hacer control de los funcionarios a la institución para que pudieran sacar sus insumos. A solo 2 días del incendio, se habilitó el sector de la cancha como punto de entrega de fármacos para pacientes insulinodependientes, epilépticos, oncológicos y de cuidados paliativos, y un espacio para la realización de tratamiento anticoagulante. También se sumó la atención de pacientes VIH en la unidad de infectología adulto y la administración de medicamentos a pacientes de psiquiatría adulto en el hospital de día. El incendio propiamente tal afectó 2 unidades del Departamento de Gestión de Abastecimiento que son fundamentales. Bodegas de fármacos, ese mismo día, producto del escurrimiento de las aguas para controlar el incendio. Ahí tenemos medicamentos de alto costo almacenados. Obviamente, producto del incendio se cortó la energía eléctrica y ahí teníamos que respaldar los medicamentos que estaban en la cadena de frío. Ahí hubo una gestión muy coordinada, tanto como de las personas de abastecimiento como del equipo de farmacéuticos que nos apoyó para evacuar la bodega muy rápidamente y trasladar los elementos que teníamos de cadena de frío a los GINSA. Ya se coordinó también con el servicio, estas dependencias, y se trasladaron para allá. Teníamos que reinventar porque no teníamos computadores, nosotros trabajamos online la mayoría de nuestros procesos. Entonces la gente con sus celulares empezó a trabajar. Y, para no descuidar a nuestros funcionarios, se inició el proceso de vacunación masiva de la primera dosis contra el COVID-19. Rápidamente, a mediados de febrero, se habilitaron camas UTI y UCI en el Hospital Metropolitano para continuar con las atenciones de pacientes COVID-19 positivos. Al 23 de febrero ya teníamos 30 camas UCI y 22 UTI habilitadas. Trasladamos alrededor de 500 equipos al OSMED. No solamente para la UCI general, todo, porque habilitamos UTI, habilitamos la UCI coronaria también en el OSMED, y fueron 500 equipos, entre obviamente ventiladores, todas las bombas, ecógrafo, las máquinas de diálisis, electrocardiógrafo, desfibriladores. Llevamos
muchas cosas, y para qué hablar de insumos y del resto. Estábamos aquí trabajando todo el resto de los equipos que teníamos y a la vez teníamos que trabajar allá, habilitando, dando soporte técnico, llevando a los proveedores, cumpliendo con la mantención y cumpliendo todo lo necesario para tener al paciente COVID. Sin descansar, comenzaron los trabajos para implementar los primeros 2 módulos del CDT provisorio para retomar las atenciones ambulatorias. A ver, el rol que cumplió el departamento TIC durante el incendio fue poder colaborar con todos los equipos administrativos como clínicos para poder darle una nueva ubicación y prestar el servicio que necesitaran para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes. Se habilitaron dispositivos de emergencia en el estacionamiento del hospital para realizar controles de peritoneodiálisis, entrega de licencias médicas de continuidad y atención de alto riesgo obstétrico. Luego se sumaron las atenciones de neuropsiquiatría infantil, ortopedia infantil y traumatología infantil. Se potenciaron las unidades de hospitalización domiciliaria adulta y pediátrica, además de las consultas por telemedicina, que ya venían desarrollándose desde el año anterior. Los pacientes que tuvieron que ser evacuados en esa oportunidad, darle continuidad a la atención de las curaciones, en el tratamiento antibiótico, y inicialmente fueron funcionarios que estaban en esos servicios que empezaron a ir a los domicilios y con ello se reformuló la hospitalización domiciliaria. En tanto, comenzaron los trabajos de habilitación de camas en el Hospital Ezequiel González Cortés, para que nuestros funcionarios pudieran atender a los pacientes de la urgencia infantil. Otros centros asistenciales que acogieron a nuestros trabajadores fueron los hospitales Eloísa Díaz, Urgencia Asistencia Pública, Félix Bulnes, José Joaquín Aguirre, El Carmen, San Juan de Dios, Barros Luco y el CRS Maipú. A mediados de febrero ya contábamos con un espacio en el Centro Comunitario Carol Ursúa para atender a nuestros pacientes de oncología y quimioterapia. Además, la sede deportiva del establecimiento fue adecuada para dar continuidad a los tratamientos de los pacientes de hemato-oncología infantil, que momentáneamente recibieron sus atenciones sin interrupción en el Hospital Luis Calvo Maquena. Y paralelamente se estableció la red de derivación gineco-obstétrica para urgencias de la maternidad. Muchos de nuestros funcionarios que no fueron derivados a otros centros asistenciales se pusieron al servicio de las necesidades de nuestro establecimiento, modificando sus funciones originales y adaptándose a un nuevo escenario laboral. Las funciones que tuve en el equipo médico al principio era ver lo que estaba bueno, lo que estaba malo, de la rumba de las cosas que estaban en el suelo, ajustar lo que eran bombas, lo que eran monitores multiparámetros. Empecé a agarrar más confianza y verla junto a los proveedores, ver el asunto de mantenciones, no hacerlas directamente yo, obviamente, pero sí coordinar con los proveedores, con la gente, los técnicos que hacen las mantenciones, que son también de empresas externas. Para mí fue súper enriquecedor trabajar para la institución de una forma en que daba lo mismo si yo soy profesional, soy técnico, soy ingeniero, soy matrón y no sé nada de lo que están haciendo, y me dieron la posibilidad de aprender, de acogerme en una unidad que podía perfectamente haberme dicho que no y me hizo aprender cosas nuevas, ver el trabajo también del clínico de otro punto de vista también. Las unidades de apoyo que tienen en el hospital son súper importantes para uno que es clínico. Al mismo tiempo, comenzaron los trabajos en la torre, que incluyeron la reparación de instalaciones sanitarias, complejización de redes de gases clínicos, instalación de válvulas de corte, extracción en central de alimentación, entre otros. En este ámbito, distintos equipos de funcionarios generaban acciones fundamentales para que el hospital abriera prontamente la torre y se implementaran espacios clínicos para la atención abierta. Armamos un equipo interdisciplinario con, calderas, operaciones, mantención, servicios generales, aseo, todo un equipo, y empezamos a planificar la recuperación de los servicios de apoyo para poder abrir la torre y tratar de dar la mayor cantidad de seguridad a todos los funcionarios y a los pacientes que volvieran a la torre para poder continuar en paralelo con el desarrollo de los proyectos para poder después ir reconstruyendo paulatinamente los distintos sectores del CDT y también algunos sectores de la torre. A principios de marzo y de manera simultánea comenzaron a funcionar 2 modulares de 26 boxes para más de 20 especialidades, para así retomar las atenciones ambulatorias.
Además, se implementaron salas de espera, baños para usuarios y funcionarios y una sala de procedimientos en cada uno de los módulos para aumentar las actividades diagnósticas y terapéuticas. Que básicamente ayudaron en gran proporción a comenzar y retomar la atención de muchas de las especialidades. Estos módulos de atención además también se han ido mejorando y se han ido agregando, como el último módulo que se agregó, que fue el módulo C, pero también se han ido agregando otros containers que son para otras áreas del hospital, como el Instituto Chileno-Japonés y también la urgencia infantil. Aunque se veía una tarea difícil de lograr a corto plazo, las unidades cardiovascular y tratamientos intermedios se acondicionaron como unidades de cuidados intensivos para recibir pacientes COVID-19, a las cuales se sumó el sector de quemados infantil. En tanto, en medicina y pediatría se habilitaron camas medias para pacientes adultos. Banco de sangre es la unidad de apoyo que se requiere para que funcione en cirugía, pacientes hospitalizados, pacientes que tienen anemia, pacientes oncológicos, o cualquier cirugía menor, siempre van a requerir sangre. Nosotros perdimos todas nuestras unidades de sangre y el llamado era ya de reabrir lo antes posible para que el hospital pudiese traer los pacientes de vuelta y así nosotros poder aportar ese granito. Los trabajos para la reapertura incluyeron la instalación de un alimentador eléctrico nuevo para imagenología, un sistema de extracción de aire de sedile provisorio, reparaciones sanitarias y cambio de colector en subterráneo de la torre. Implementar alimentador eléctrico nuevo para servicios de central de alimentación, reparaciones menores como ventanas, vidrios, techumbres, cielos falsos y mantención preventiva y correctiva de todos los tableros eléctricos de la torre. La verdad es que el retorno fue para nosotros algo muy favorable, fue como un apoyo, un bálsamo en realidad, saber que nuestras autoridades en ningún momento nos dejaron de apoyar en la gestión, en el equipamiento y en la reparación del hospital. Una vez que se pudo coordinar el regreso, fue muy útil porque la mayoría de gente volvió a una estabilidad que nos permitió retomar progresivamente la misma capacidad de funcionamiento que había pre-incendio, digamos. Estas son solo algunas de las acciones que desarrollamos como Hospital Clínico San Borja Arriarán, las que demuestran no solo el heroísmo de nuestros funcionarios por el rescate de los pacientes, sino también su verdadero compromiso con la salud de nuestros usuarios, para dar continuidad a la atención lo antes posible y reabrir las puertas de nuestro establecimiento a toda la comunidad a solo 2 meses del incendio. Juntos nos levantamos. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la cuenta pública del año 2021 del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Quisiera iniciar saludando a las autoridades, a nuestros usuarios y muy especialmente a todos los miembros de la comunidad del San Borja Arriarán que se encuentran conectados actualmente a través de la plataforma Zoom o a través de nuestro canal de YouTube. Aquí presente, a mi lado como siempre, se encuentran parte del equipo directivo. La doctora Sofía Aros, su directora de gestión asistencial, don Max Muñoz, su director administrativo, don Carlos Becerra, su director de gestión del cuidado, Claudia Manzano, su directora de gestión y desarrollo de las personas, Georgina Sepúlveda, su directora de atención integral del usuario, y Lorena Gutiérrez, coordinadora de matronería. Todos ellos, junto a un grupo muy cercano de colaboradores y colaboradoras, que ellos saben bien quiénes son, me apoyaron desde siempre, generosamente con su conocimiento, con su expertise, con su experiencia, me permitieron llevar a cabo esta tarea, que en un principio yo no creí poder llevar a cabo, pero claramente con su ayuda, con su generosidad y principalmente con su cariño, me permitieron cumplirla. Hoy, frente a usted, en representación del equipo directivo, vengo a rendir la cuenta pública del año 2021. Un año muy especial, un año muy difícil para todos, en especial para el personal de salud. Y para nosotros aún más, a la pesada mochila que fue dar respuesta a la pandemia,
nosotros sumamos el incendio. Un desastre que afectó gran parte de nuestro hospital, sobre todo CDT y PLAC. Hacer un resumen de lo que pasó es bastante difícil. Claramente hemos sacado lecciones, nos hemos tropezado, nos hemos levantado. Quizás pudiéramos haber hecho las cosas de forma distinta. Quizás pudiéramos haberlo hecho más eficiente. Pero ya estamos acá. No quisiera dejar de pasar esta oportunidad para nuevamente reconocer la valentía, la entrega, el compromiso, la calidad profesional y humana de todos nuestros funcionarios. Claramente, sin ellos no hubiéramos podido hacer nada. Como toda historia, empieza en quiénes somos. Nosotros somos el hospital base del Servicio de Salud Metropolitano Central. Quiero recordarles que este año cumplimos 250 años de trayectoria asistencial. Nuestro hospital atiende en forma ambulatoria y también hospitalizaciones de alta complejidad. Contamos con más de 20 servicios clínicos, más de 50 especialidades, una urgencia infantil y una urgencia química obstétrica. Muy importante, también somos un hospital docente. Tenemos en la actualidad 14 convenios asistenciales docentes con 11 universidades y 3 centros de formación técnica con carreras de distintas especialidades de la salud. ¿A quiénes nos debemos? ¿A quién atendemos? Como nosotros somos hospital base, recibimos pacientes de las comunas de Santiago, Estación Central, Maipú y Cerrillos. Si bien puede estar sectorizada la atención en los distintos hospitales de nuestra red, como nosotros somos el hospital base, recibimos pacientes de las distintas comunas. Según el último registro del Instituto de Estadística, nuestra población asignada es cerca de 1,5 millones de personas. ¿Quiénes atendemos? ¿Quiénes somos nosotros? La dotación total efectiva del año 2021 fueron 2.834 funcionarios que se distribuyen en tareas clínicas y administrativas. A ello tuvimos que sumar 713 funcionarios en calidad de honorarios, principalmente para dar respuesta a 2 situaciones. Uno, como todos los otros hospitales, la complejización de camas para COVID, ¿cierto? El reemplazo de funcionarios que por motivos de salud, principalmente también de salud mental, no pudieron asistir a nuestra institución. Y además todas las tareas extras que tienen que ver o están relacionadas con continuar la atención post-incendio. Aquí quisiera detenerme en el equipo de los orientadores, que son nuestra primera cara al resolver nuestros pacientes, y hicieron una tarea excelente. Recordar que en forma periódica, para dar respuesta a la necesidad de atención, nosotros cambiamos los flujos de la atención, y ellos eran los responsables de enseñarle a cada uno de nuestros pacientes cómo tenían que hacer las cosas y cómo tenían que ir, por dónde tenían que ir. A todos ellos, muchas gracias. Un problema que afectó a todo el sistema de salud fue el ausentismo. En los años del 2019 al 2020 tenemos un promedio de días de ausencia, de ausentismo, sobre el 30. Esto representa cuántos días de ausentismo, pero esto hay que subir también el porcentaje del personal que está ausente. Había unidades que tenían 30% de ausentismo, siguen teniendo 30% de ausentismo. Y nosotros fuimos capaces de resolver esto. Fuimos capaces de dar todo para cumplir con nuestra tarea. Como institución, siempre quisimos ocuparnos y preocuparnos de nuestros funcionarios. Algunas de las medidas que nosotros implementamos: fortalecer la plataforma de autoatención a través del tótem o a través de nuestra página de la institución, que permitía facilitar los trámites administrativos. Como vamos a mencionar después, aparte de todas las actividades que hacíamos dentro de la institución, tuvimos que desplazar ciertos equipos clínicos a otros lugares cercanos, como por ejemplo FONASA, como por ejemplo el gimnasio de FONASA, el centro comunitario Carlos Ursúa, el consultorio número 1. Y para que los funcionarios no vinieran a vacar en la institución y después se fueran a trabajar a estos lugares, se implementó una plataforma a través de los celulares que permitía, por georreferencia, marcar su entrada y salida donde estuvieran. Como en muchas otras situaciones, las plataformas online llegaron a quedarse para poder facilitar las capacitaciones.
Y a través de esta forma, en forma telemática, se entregó capacitación a nuestros funcionarios y se entregaba información que era importante. Considerando el problema que se venía adelante, se potenció el Departamento de Desarrollo Organizacional, con el objetivo de poder pesquisar, prevenir problemas relacionados con el ambiente laboral. Se hicieron campañas de apoyo social a nuestros funcionarios, se hicieron bazares, se hicieron entrega de cajas de alimentos, ¿cierto? Y se intentó estar lo más cercano con ellos. Teniendo súper claro que salud mental a nivel mundial y nacional es un problema y el personal de salud se vio afectado también, se aumentó la dotación de psicólogos exclusivos para nuestros funcionarios en la UCT. Todos recordaremos las donaciones de privados, ¿cierto?, que endulzaban un poquitito el quehacer diario, que nos entregaban productos Column, nos entregaron agua envasada, hubo gift card y hubo incluso un desayuno por Copec. Inmediatamente después de que se produjo el incendio, nosotros sabíamos que nuestros funcionarios tenían que estar cubiertos para seguir atendiendo COVID. Y ya en febrero se implementaron el vacunatorio para poder dar respuesta a este grupo, que es nuestro grupo de salud, que son un grupo que tiene que estar cubierto prioritariamente para seguir la atención. Y se implementó, ¿cierto?, la vacunación según calendario MinSal. A los pocos días de haber sufrido el incendio, nosotros ya tenemos el diagnóstico de los daños. Como todos es sabido, ¿cierto?, el principal daño se provocó en el CT de la placa, afectando el cuarto piso mecánico, el tercer piso, principalmente hemodinámica y las oficinas de bodega de equipos médicos, parte de la UCI pediátrica, y todos los pisos, desde el tercero hacia abajo del CDT, los daños que sufrieron fue principalmente por el agua que se utilizó para apagar el incendio. La torre sufrió muy pocos daños o leves. Por lo tanto, hecho el diagnóstico, nos pusimos dos tareas principales. Uno es la reapertura de la torre, por dos cosas. Uno, porque estábamos en el medio de una de las olas más grandes de COVID, por lo tanto, perder un hospital base como nosotros, con camas de intensivo, no era posible. Por lo tanto, teníamos un compromiso con la salud pública para dar respuesta a esta necesidad país. Y no menos importante, como se mencionó en el video, parte de nuestro equipo clínico acompañó a nuestros pacientes a distintas instituciones para poder dar respuesta a la atención. No es un misterio que cuando uno está en una casa ajena, está incómodo, no está bien. Por lo tanto, era prioritario volver con nuestros funcionarios a nuestra casa. Para poder volver con nuestros funcionarios, nuestros pacientes a la torre, se tuvieron que hacer una serie de trabajos, desde simples a más complejos. Reparaciones básicas de tabicaría, cielo, iluminación, pintura, ¿cierto?, limpiar, pintar, baños para pacientes y funcionarios, hacer un catastro de los equipos médicos que teníamos, los que se perdieron, los que había que comprar, los que había que reparar. Pero una máxima que nunca quisimos transar era que la vuelta a nuestra institución tenía que ser segura. Por lo tanto, se realizó una mantención preventiva y correctiva de los tableros y alimentadores eléctricos. Se revisaron si mejoraron las instalaciones sanitarias. En paralelo, no servía tener nada en un edificio, sino teníamos áreas muy importantes para atención clínica, y son las áreas de apoyo, que es banco de sangre, laboratorio, imagenología y civil. Y así, desde el 30 de enero, que fue el incendio, que nuestra torre quedó con 0 camas, ya en marzo pudimos dar respuesta a la necesidad COVID con las primeras camas de intensivo. Y así progresivamente, poco a poco, pudieron ingresar nuevas unidades clínicas, según avanzaba la pandemia. Nuestro personal, que se abocó inicialmente a atender solamente pacientes de COVID, pudo volver a su actividad habitual, hasta que un hito muy importante es agosto, cuando volvió o se integró Puerperio y la unidad de urgencia obstétrica, cuando ya dimos por completado la vuelta de todos nuestros funcionarios al hospital. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos el año pasado? Una forma de medir nuestra producción, ¿cierto?, son los egresos hospitalarios.
Si nosotros tomamos el año 2019 como un año normal, ya vemos que el año 2020, en pandemia, nuestros ingresos hospitalarios por motivos como complejización de cama, cada vez que nosotros implementamos camas de intensivo en una sala disminuía el número de camas. También las pacientes consultaron menos, ¿cierto? Hubo menos producción en general. Ya tenemos una disminución. Del año 2021 tuvimos un 55% de disminución, con 7.000 egresos. Y eso es fácil de explicar y de entender porque tuvimos prácticamente 3 meses cerrado nuestro hospital y una vez que volvimos lo hicimos parcialmente, solamente con camas de intensivo, y progresivamente pudimos aumentar nuestra producción. Una manera o una estrategia de intentar aumentar nuestra producción, ¿cierto?, fue potenciar la hospitalización domiciliaria. La hospitalización domiciliaria, si bien existía en nuestra institución hace algunos años, no estaba totalmente potenciada. Y aquí vemos una oportunidad de recuperar camas de hospitalización, porque cada vez que se traslada un paciente desde una cama física de nuestra institución a hospitalización domiciliaria, se liberaba una cama básica que permitía la salida de pacientes de intermedio a camas básicas, y así se liberaban camas de intensivo. Y sabíamos que, y tenemos todos claro, que en la mitad de la pandemia una cama de intensivo era una vida que podíamos salvar. Y de 6 atenciones que se realizaban a 6 pacientes que en enero logramos atender, llegamos hasta 150 y un pic de 170 en septiembre, con una cartera de prestaciones, como ustedes ven, muy, muy amplia. En forma autónoma, ¿cierto?, espontánea, el Servicio de la Mujer Recién Nacido también se sumó a esta tarea estratégica de la hospitalización domiciliaria, que permitía hacer muchas prestaciones y también optimizar las camas. Se implementó un alta precoz, ¿cierto?, de cirugía y una serie de prestaciones para permitir liberar camas, porque las puérperas, o sea, las embarazadas no entendían nada de pandemia, ¿cierto?, y continuaban llegando, y los partos no se pueden postergar. Por lo tanto, la continuidad del servicio obstétrico de nuestro hospital tenía que continuar. Y una tarea muy productiva, de excelencia, permitió, con las pocas camas que inicialmente disponíamos, optimizarla. Caso aparte es de la hospitalización domiciliaria pediátrica, que es un programa que ya lleva muchos años de experiencia, que está completamente aceptado, pero obviamente había que potenciarlo más. Y adelantando, ¿cierto?, ya existe un proyecto muy, muy interesante, que nuestro hospital va a ser pionero, ¿cierto?, va a ser ejemplo para poder implementar esta necesidad para pacientes con necesidades especiales, y además pudiéramos implementar o extender estas prestaciones a otros pacientes que no necesariamente tienen que ser de este grupo. ¿Qué hicimos en la parte quirúrgica? 2020, ¿cierto?, tuvimos un total de 11.756 cirugías. El año 2021 tuvimos un 35% de disminución, con 7.540 cirugías, y las explicaciones son porque perdimos pabellones de cirugía menor y las restricciones propias de pandemia, que disminuyó el número de cirugías que se pudieran hacer, solamente se podían hacer en un principio cirugías de urgencia o de prioridad biomédica, y además nosotros tuvimos que implementar poco a poco nuestros pabellones. Nuestros pabellones también tuvieran que suplir los pabellones de cirugía ambulatoria, y además tuvimos que prestar a pabellones para actividades y procedimientos, como por ejemplo lo que tiene que ver con endoscopía digestiva, que también tuvimos que suplir a través de estos pabellones. Partos, ¿cierto? En una tendencia nacional, ¿cierto?, el número de partos ha ido disminuyendo con los años. No tanto en nuestro hospital, porque la población que nosotros atendemos es un poco distinta a las otras instituciones, pero sí hubo una disminución importante porque teníamos camas cerradas y nuestros pacientes se atendían en otros lados. Y lo otro que se confirma es que el número de porcentaje de nacidos de madre extranjera es enorme. El 80% de nuestra institución son de madre extranjera, solo el 20% chilena. Y lo otro que se ha ido variando en el tiempo es la nacionalidad de la población
que nosotros atendemos en parto. En un principio recordarán que fue Haití, Perú, pero actualmente la principal nacionalidad es venezolana. La segunda tarea, ¿cierto?, que nosotros nos evocamos una vez que recuperamos la atención hospitalizada es la continuación de la atención abierta. Nuestros pacientes viven mucho cerca de la institución. Algunos son vecinos de hace mucho tiempo. Por lo tanto, trasladarlos a otro lugar, nada cercano de acá, era dejarlos sin atención. Por lo tanto, nosotros teníamos que dar respuesta a nuestros pacientes. Para ser franco, no recuerdo quién, cómo, o esta idea, ¿cierto?, que fue magnífica, que fue implementar un hospital modular. Con ese concepto, nosotros nos contactamos con una empresa, ¿cierto?, que nos permitió en un tiempo récord, porque tenía estos containers prefabricados, ¿cierto?, disponibles, nadie más se lo había pedido, y nosotros empezamos a hacer un proyecto, y de un momento a otro sacamos todo lo que tenían del mercado para nosotros. Lo empezamos a hacer en etapa en estos containers que son modificados, adaptados para la atención clínica, con superficies internas que son lavables, cada box de atención con aire acondicionado. Nosotros pusimos 2 salas de procedimiento en cada box, en cada modular. Y la etapa número 1 logramos tener 26 box con 2 salas de procedimiento. En la etapa número 2, ¿cierto?, construimos un modular de 2 pisos en espejo con el box anterior, donde también tenemos el primer piso, 19 box de atención y una sala de procedimiento, y el segundo piso para tarea administrativa de nuestros funcionarios, una sala de espera, y se encomendó la tarea y, como sabrán, se completó a fines de este año, a fines del año pasado, a principios de este año, 2 modulares de 2 pisos que son el Instituto Chileno-Japonés y la ansiada Servicio de Urgencia Infantil. Esto es en el fondo para recordarles cómo tuvimos que adaptarnos, y aquí vuelvo a recalcar la tarea de los funcionarios, de los orientadores. Esta es un esquema mirado desde arriba, y la atención ambulatoria se ha distribuido en distintas partes de nuestra institución, y hemos cambiado áreas que eran no clínicas y las modificamos para la atención de nuestros pacientes. Ya se mencionó, ¿cierto?, el sector cercano a la cancha, patología infantil, el TAC-oral, la agenda médica, la Plaza Bauzá, que en el fondo que está la espera farmacia, la farmacia ambulatoria, todo lo que es sector modular del CDT, y muy pequeñito arriba a la izquierda hay un modular, por decirlo así, ambulatorio maxilofacial. ¿Cuántas consultas hicimos? ¿Cierto? El año 2019, ¿cierto?, que lo tomamos siempre como el último año de normalidad, tuvimos 270.000 consultas ambulatorias. El año pasado, ¿cierto?, con pandemia tenemos 130.000 consultas. Pero sorprendentemente, el año pasado, ¿cierto?, ustedes comparan con el año 2020, el número de consultas no fue tan inferior, con todas las dificultades que tuvimos. Y eso es gracias a la atención de todo y cada uno de nosotros que estamos presentes acá en la institución. ¿Cómo puedo explicar esto? Uno, se optimizó el tiempo de utilización de los box, ¿cierto? Para nadie es sorpresa que la mayoría de las atenciones ambulatorias duraron hasta el 2 de la tarde. En cambio acá, este año, el año pasado, como tuvimos menos box de atención, se tuvo que concentrar la atención en AM/PM, y el rendimiento es sorprendentemente bueno, ¿ya? Y eso habla de una optimización del tiempo por box. Podemos hacerlo, y lo vamos a seguir haciendo. Una herramienta o estrategia que nosotros utilizamos, que ya se venía desarrollando y que llegó para quedarse, fue la telemedicina, ¿ya? Del total de consultas médicas, ¿cierto?, un 13% fue por telemedicina, y del total de consultas no médicas fueron un 8%. Más que el número, yo quisiera destacar la actividad de este equipo. Nos permitió romper el paradigma de que la población adulto mayor no sabe ocupar un celular, no sabe ocupar un computador, ¿cierto? Y eso se demostró que, si bien es cierto, o puede ser cierto, siempre hay alguien, un hijo, una pareja, o alguien, un nieto que lo puede ayudar. Y este equipo capacitaba a nuestros pacientes con una semana de anticipación para que no tuvieran ningún problema para conectarse. ¿Y esto en qué se tradujo? 1, en satisfacción usuaria, y 2,
gestión. La satisfacción usuaria, porque los pacientes preferían y se sentían mucho más seguros desde sus casas y no venir a la institución en medio de pandemia y no perdían su control. Y además sentían una cercanía con la institución y con el médico, ¿ya? Porque lo veían de todas formas cara a cara y no perdían sus controles. Y desde el punto de vista de gestión, nosotros pudimos también, a través de la unidad de programación, que también hizo una tarea que fue felicitada por las autoridades, de programar según nuestras necesidades, en nuestras necesidades de nuestros pacientes. Y ahí también nosotros volcamos la mayor cantidad de consultas por telemedicina para que fueran controles y pudimos aumentar las consultas nuevas presenciales, ¿cierto? Que también fue un éxito desde el punto de vista de gestión de la atención. Servicio de urgencia, ¿cierto? El año 2019, ¿cierto? Tuvimos 70.000, casi 77.000 consultas de urgencia infantil, 11.000 ginecobstétricas, el año 2020, también tomándolo como referencia, pero el año 2021, si bien aparece consulta de urgencia infantil, lo que corresponden son segundas consultas. Es una estrategia que se generó para tratar de dar respuesta o tratar de descongestionar el sistema, porque nuestros pacientes se atendían en hospitales de la red y posteriormente, para aliviar la segunda consulta del servicio de urgencia, esos pacientes venían al consultorio 1, donde el equipo de la urgencia infantil lo atendía. Por tanto, eso representa ese número que está ahí, porque el servicio de urgencia infantil se inauguró recién a principios de este año. Y las consultas del servicio de urgencia ginecobstétrica claramente son mucho menores que los años anteriores por las razones que estamos conversando ahora, que estuvo cerrado el hospital un par de meses y además la vuelta del servicio de urgencia ginecobstétrica se realizó a fines de año. La garantía explícita de salud, GES, es un derecho para nuestros pacientes y es una obligación para nosotros. Tenemos que responder. ¿Y qué estrategias en el fondo utilizamos para dar respuesta? Uno, privilegiar las horas nuevas para los especialistas. Si no teníamos la forma de responder en forma interna, hicimos convenios para cubrir la demanda. Y dos motivos a destacar, ¿cierto?, son la administración de quimioterapia para pacientes más complejos fuera de la institución, convenio para el laboratorio de toma de exámenes, recuperación progresiva de los pabellones para privilegiar la cirugía GES y visitas domiciliarias donde se entregaban principalmente medicamentos. Esta es nuestra producción de cirugía GES en el tiempo, ¿cierto? Y comparado con el año 2020 también es mucho inferior, pero aquí hay que considerar que las consultas del año 2021, 2.434, están incorporadas las consultas del pabellón ambulatorio, porque como sabrán, perdimos nuestra UCA. Por lo tanto, van sumados en la curva de arriba la producción. Y los pabellones tuvieron una menor producción porque perdimos los 3 pabellones de la UPA y además por las restricciones de pandemia. Pero también esto, sorprendentemente, aquí son las garantías GES atrasadas con más de 30 días y a pesar de todas las dificultades, si ustedes ven, hay una curva descendente del número de garantías que se encuentran atrasadas. Y si comparamos a diciembre del año 20, que teníamos 1.600 garantías, en el fondo atrasadas, a diciembre del año 21 tuvimos la mitad de la garantía atrasada. Eso habla de la buena gestión de nuestros equipos clínicos. Una tarea que teníamos que hacer en paralelo, y que es un anhelo que tenemos todos, es recuperación de lo que perdimos por el incendio. Y otras tareas, ¿cierto? Aquí hay dos vertientes. Uno, como ya les mencionaba, la recuperación del CT y la placa, y segundo, la recuperación de los edificios patrimoniales. Con respecto a la recuperación de la placa del CDT, ¿cierto? La primera etapa que teníamos que hacer era asegurar que la planta física que quedó no tuviera ningún problema desde el punto de vista estructural. Y aquí se pidió específicamente a un departamento que depende, que es de la Universidad de Chile, que tiene que ver con infraestructura, y aseguró, después de un estudio arduo, que no era necesario demolerlo y podíamos utilizarlo. Y a fines del año, en forma paralela, se hicieron dos tareas importantes. Uno era el retiro de los escombros, demolición, ¿cierto? Y segundo, la construcción de una cubierta provisoria en la placa del CDT,
en la medida que se iban retirando los escombros se iba construyendo el techo para poder dar respuesta a las posibles precipitaciones que iban a ocurrir durante el año. Esos trabajos ya se encuentran terminados, se terminaron en diciembre del año pasado con un monto que fue cerca de 1.300 millones de pesos. Y se encuentra ahora en la segunda etapa, ¿cierto? Que es la diseño y ejecución, darle seguridad a todos nuestros funcionarios que este presupuesto ya está aprobado, son cerca de 50.000 millones de pesos, que incluye también la recuperación de pabellones en el tercer piso. Está terminando la licitación de la empresa que va a ser encargada para el diseño. Y posteriormente viene la empresa de la ejecución. La gran ventaja que nosotros vamos a tener la oportunidad de rediseñar el CDT a nuestras necesidades, ¿cierto? Si bien no vamos a poder construir un CDT más grande o en espacios físicos distintos, toda la parte interior se puede rediseñar. La organización también se puede cambiar. Se pueden subir unidades de un piso a otro, se puede poner en otro lugar físico, se puede normalizar el espacio de pabellones, por ejemplo, se puede modernizar el CDT, se puede mejorar lo que era ventilación, se puede mejorar la parte estética. Tenemos toda esta oportunidad de hacerlo, y la idea, una vez que esté la empresa encargada del diseño, juntarnos con los distintos equipos clínicos para que ellos levanten sus necesidades dentro de lo posible, con las restricciones que vamos a tener, para poder dar una mejor respuesta. Esto es una oportunidad. Y este proyecto, que yo lo encuentro maravilloso, que es la recuperación de nuestros edificios patrimoniales, ¿ya? Algunos para atención clínica y otros para la atención administrativa. Ya en el fondo se encuentra bastante avanzado, pero detenido temporalmente, los trabajos del edificio Alejandro del Río, que va a dar cabida al laboratorio de tuberculosis, que va a ser un laboratorio de referencia nacional, donde se van a formar funcionarios de la salud en esta especialidad, y va a ser referente a nivel de red y probablemente a nivel nacional. Detenerme, ¿cierto?, en la recuperación del pabellón Errázuriz, que es un edificio maravilloso, ¿cierto? Y el objetivo es, en la planta física, mejorarla, rediseñarla, manteniendo, ¿cierto?, el alineamiento de Consejo de Monumentos, para dar cabida a las áreas administrativas y recuperar lugares que estaban en la torre, que estaban siendo ocupados por tareas administrativas, para cambiarla a actividad clínica. Y también está incluido la recuperación del edificio Petronilo en Salamanca. Este proyecto ya está aprobado, en el fondo es un poco lento porque depende de la gestión de los edificios patrimoniales, ¿cierto? Y tiene un monto aprobado de cerca de 5.000 millones de pesos. Muy importante nuestra relación con nuestros usuarios, ¿cierto? Ya antes adelantaba, ¿cierto? Cada vez tenemos más módulos de atención de orientadores con mejores condiciones para nuestros orientadores, que se han cambiado, se siguen cambiando, pero tratamos de hacerlo lo más estratégico posible. La atención, ¿cierto?, inicialmente se inició en carpas climatizadas, que se han ido reemplazando por edificios o construcción de mayor complejidad. Se potenció y se consolidó el call center para apoyo de la mesa central. Tenemos una plataforma de correo electrónico para que los usuarios que tengan esta posibilidad o puedan hacerlo, tengan acceso a información, para evitar que vengan a hacer trámites que se pueden hacer a distancia. Y constantemente se está actualizando la página web para dar información, al igual que las redes sociales. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros usuarios? A través de la oficina de OIRS. El año pasado tuvimos 4.900 requerimientos, con 2.800 solicitudes, que son principalmente solicitud de horas, solicitud de informes clínicos o copias de las fichas. Tuvimos cerca de 1.800 reclamos, que son principalmente demora en las prestaciones que tenemos que hacer. Tuvimos 238 felicitaciones, lo ideal es que eso vaya aumentando y vayan disminuyendo los reclamos. Y por condiciones, ¿cierto?, administrativas, el año pasado no se hizo una encuesta usuaria, que sí el compromiso hacerlo este año para ver cómo podemos mejorar.
tratando de acercarnos a la comunidad, ¿cierto? Y dando cumplimiento a la normativa, ¿cierto? Hemos realizado reuniones mensuales con el Consejo Consultivo de los Usuarios. Y, si no me equivoco, ya hasta punto ya salió la personalidad jurídica, ¿cierto?, de este grupo. El año pasado se realizaron también a través de Georgina, visitas guiadas con el Consejo Consultivo. ¿Cuál era la idea? De que a través de estos representantes de la comunidad estuvieran al tanto de cómo estuviéramos trabajando y a través de ellos la información llegara a la comunidad. Y desde noviembre aproximadamente estamos realizando en forma periódica trabajos con la feria comunal que se pone al lado de nuestro hospital, donde se instala, ¿cierto?, un stand de los orientadores y se da respuesta a solicitudes técnicas, administrativas. También el equipo de matronería ha ido a dar en el fondo información, ¿cierto?, sobre salud de la mujer. Sí o sí tenemos que hablar de gestión financiera, ¿cierto? Comparando con los años anteriores, en las barras amarillas vemos los ingresos, en las barras azules los egresos, o los gastos en realidad, y desglosando del año 2021, que es muy parecido al 2020 en los gastos, el principal consumo de estos gastos es por personal. ¿Ya? Aquí el gráfico está un poquito invertido, ¿cierto? Y el principal consumo de los gastos son para el personal. Y en un segundo porcentaje son de bienes y servicios. El personal, ¿cierto? Tenemos que sumar nuestra dotación habitual más los que se agregaron en el fondo de los honorarios. Aquí quisiera detenerme en algo técnico, ¿cierto? Pero que también hay que destacar del equipo que está encargado de esto, y que en el fondo, en la primera columna, vemos que el porcentaje de deuda menor de 45 años para el año 2020 era un 70%, y el año 2021 es 100%. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante. Que si yo tengo una deuda mucho más tiempo, si yo hago un rendimiento de cuenta en ese momento, no va a tener una realidad, ¿cierto?, de lo que tenemos para utilizarlo. Con esta modificación y con este trabajo, el año 2021, si yo decía un corte y quería saber nuestra real finanza, podíamos tenerlo prácticamente al día, a diferencia de los años anteriores, que podíamos tener una diferencia, y eso puede influir en cómo yo proyecto mi gestión del punto de vista financiero durante el año. Si bien uno puede hablar de sus propios logros, mostrar en el fondo estadística que es favorable, nosotros somos un establecimiento autogestionado y existe una manera de que en forma objetiva, a través de veedores externos y una plantilla específica, se evalúan todos los hospitales autogestionados. Y el año 2020 tuvimos un porcentaje de cumplimiento de 86,5%, que destapamos champaña porque fue en el fondo el mejor rendimiento en mucho tiempo, pero este año, a pesar de todo y gracias nuevamente a la tarea de nuestros funcionarios, logramos el mayor cumplimiento en mucho tiempo, que son casi 91% de cumplimiento. Y esto nos pone dentro de los mejores establecimientos autogestionados del país. Por lo tanto, nuevamente las felicitaciones a nuestros funcionarios. Muy importante las adquisiciones, ¿cierto? A través de subtítulo 29, ¿cierto? Logramos comprar instrumental oncológico y anatomía patológica, se dotó de instrumental al Instituto Chileno Japonés, ¿cierto? Equipos de cardiología, un arco en C, un polígrafo, circulación extracorpórea, y un escáner, un nuevo escáner que ya está en nuestra institución, está en espera de la autorización sanitaria, y las ventajas, aparte de ser un escáner de última generación, de mucho mejor capacidad de resolutividad, de resolución de las imágenes, de ser abierto, tiene la gran ventaja que puede dar respuesta a pacientes obesos. Una de más de las pandemias de nuestra sociedad, y que puede realizar exámenes en pacientes de hasta 250 kilos.
cosa que antes no teníamos respuesta en toda la red. La única limitante, más que el peso, es el diámetro del abdomen, que tiene que entrar, ¿cierto?, en el círculo del escáner, pero por peso no habría problema. Esto da cuenta de una ejecución de cerca de 2.000 millones de pesos en equipo histórico. Y esto es gracias porque la ejecución de nuestro equipo es muy eficiente. Por lo tanto, cada vez, o los últimos años que nosotros pedíamos que nos dieran la oportunidad de mostrar que podíamos comprar en el fondo el equipamiento de forma efectiva, lo hacíamos. Y poco a poco nos dieron cada vez más dinero para poder hacerlo. Y esto en el fondo va asociado, por ejemplo, también en el proyecto de imagenología compleja, que tiene un presupuesto ejecutado también de 2.000 millones de pesos, que aparte de mejorar toda la parte de infraestructura, ¿cierto?, la sala de espera, y luminaria, ¿cierto?, y la dependencia, lleva asociado equipos. Tenemos una radiografía osteopulmonar, tenemos un angiógrafo que está pendiente de llegar, pero tenemos el resonador. Recordaremos que se inauguró este año, pero es un trabajo que venía del año pasado, y este resonador es el primero de la red, es uno de los más modernos de Latinoamérica. Se pensó en un proyecto, por lo tanto, no solo se implementó un resonador, sino una sala de resonancia que cumplía con altos estándares, con un espacio que facilita la atención. Se pensó en la población infantil, por lo tanto, aparte de poder permitir al mamá o al papá acompañar al hijo, que eso es cierto, da seguridad y tranquilidad para ambos, para el papá, para el hijo, también tenemos un sistema de proyección de imágenes, películas, en el fondo, en la pared de la unidad del resonador, y da también tranquilidad. Esto va a permitir, ¿cierto?, dar respuesta a una larga lista de espera de pacientes que requieren este examen, que teníamos que nosotros gestionar la compra al Electrosistema. Va a permitir el desarrollo profesional de nuestro equipo clínico, porque van a tener el examen que requieren los pacientes para tomar la mejor opción desde el punto de vista quirúrgico, por ejemplo, desde el punto de vista diagnóstico, para poder hacer biopsia, ¿cierto? Por lo tanto, la ventaja de tener este resonador son ilimitadas. Sumado, ¿cierto?, a esta buena gestión de ejecución de equipos, ¿cierto?, normalmente cuando un hospital llega a fin de año y no es capaz de ejecutar el dinero que se le entregó, se puede redistribuir en otros hospitales. Y es así como a fin de año, ¿cierto?, nuestro hospital, como hicimos una muy buena gestión, llegaron recursos extras también para subtítulo 29, para seguir comprando equipos, y también para reconstrucción. Por lo tanto, esto habla de lo bien que lo estamos haciendo. ¿Qué nos queda ahora para adelante? ¿Cierto? Proyecto de robótica. Nosotros estamos a punto de concretar este proyecto, que sería el único hospital público que tiene cirugía robótica. Esto empezó el año 2021, ¿cierto?, con todo lo que es la parte administrativa, ¿cierto?, el proceso de licitación, y actualmente estamos solo en espera de la evolución del documento de la Contraloría para firmar el contrato, y en 45 días después de firmar el contrato llegaría el robot acá para nuestra institución. En paralelo, en espera, ¿cierto?, ya estamos trabajando con los equipos clínicos, tenemos definido cuál va a ser el pabellón transitorio, porque el pabellón definitivo de robótica van a ser en tercer piso en el proyecto de reconstrucción del CET. Se trabajó con esterilización, se trabajó con insumos, tenemos también el trabajo del punto de vista administrativo, de cómo se va a gestionar el cobro de estas prestaciones para, en el fondo, recuperar parte del dinero o la totalidad del dinero de estas prestaciones. Por lo tanto, estamos a puerta, probablemente el segundo semestre, de hacerlo. Para continuar con la atención clínica, tenemos, ¿cierto?, ya concretado en este año el chileno-japonés, el servicio de urgencia infantil, y tenemos proyectado la adquisición de más boxes de atención dentro de nuestra institución, y también eventualmente en la cercanía. Y también llegaría durante año, para completar el proyecto de complexización de imagenología, un angiógrafo.
que estaría dentro del área de imagenología. ¿Qué nos queda? ¿Cierto? Si bien corresponde a tareas de este año, ¿cierto? Se inició el año 2021 el estudio preinversional hospitalario, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Analizar distintos módulos, ¿cierto?, de análisis de gestión de nuestro hospital, ¿cierto?, del punto de vista epidemiológico, de infraestructura, demanda, sustentabilidad financiera, recursos humanos, tecnología y equipamiento, para definir o decidir cuál va a ser el hospital que nuestra población y nuestros funcionarios van a requerir en los próximos años, ¿cierto? Nuestro hospital tiene muchos años de construcción, por lo tanto, desde el punto de vista de la planta física y de infraestructura, ya no está dando respuesta a los cambios de la población. Durante todo el año pasado se hizo el levantamiento diagnóstico, ya se está terminando y está en espera de entrega al MinSal para que lo analice, para que nos dé una respuesta definitiva. Pero con el análisis que nosotros ya hemos realizado, demostramos que en la planta física que nosotros tenemos, en el área para construir, más la recuperación de los edificios patrimoniales, el futuro Hospital San Borja, que nosotros vamos a poder diseñar, se va a poder construir acá mismo, ¿cierto? Una de las posibilidades es que el hospital, ¿cierto?, nuevo se construyera en otro lugar, pero acá estamos demostrando que vamos a poder construirlo acá, en nuestra propia casa. Finalmente, ¿cierto?, si bien son actividades que corresponden a este año, está la planificación estratégica, en donde han participado prácticamente representantes de todas las unidades o las subdirecciones del hospital, y la idea es ponernos de acuerdo entre nosotros mismos, de qué queremos hacer, cómo va a ser nuestro hospital en los próximos años, cuál va a ser la imagen que queremos presentar, y mucho más importante o tan importante, cómo vamos a hacerlo, qué tenemos que hacer para hacerlo. Eso está en curso, la primera etapa ya terminada, y una vez que terminemos esto, vamos a poder definir nuestros pasos a corto plazo, que es 2022-2025. Finalmente, solo hacer una reflexión. Cuando ocurre una tragedia, cuando ocurre algo inesperado, que no es bueno, tenemos dos alternativas. Uno, sentarse a llorar y esperar que pase o que alguien solucione el problema. O dos, tomar la pala, ¿cierto? Levantarse, caerse, levantarse. Esto es una oportunidad, ¿cierto? Si uno lo ve con altura de mira, es una oportunidad de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas incluso de nuevo. Por lo tanto, yo estoy convencido que esto es una oportunidad y estoy seguro que la vamos a saber aprovechar. Muchas gracias.